Muy buenas gente y bienvenidos a este vídeo que es la segunda parte de conceptos básicos con Python y aquí vamos a ver conceptos ya más avanzados, ¿vale? Vamos a empezar por bucles, también vamos a ver excepciones, vamos a ver funciones y vamos a ver también comprensión de listas, ¿vale? Para ello vamos a empezar por los bucles. Lo primero, un bucle es una estructura que permite repetir acciones de forma automática, ¿vale? En Python hay dos tipos de bucles, el for y el while. Pues el bucle más básico que podemos ver, el ejemplo más básico, es imprimir los números del 0 al 100. Para ello aquí hacemos for i in range, es decir, en el rango de 101. ¿Por qué se pone 101? Porque si no se pone 101, el 100 no se imprimiría hasta 99. En este caso se va a imprimir hasta 100, ¿vale? Entonces range lo que hace es generar los números del 0 al 100. Como bien he comentado, el 101 no se incluye. Y entonces la variable i va tomando ese valor uno por uno. Y entonces se va imprimiendo en cada vuelta. Aquí lo tenemos del 0 al 100, ¿vale? Perfecto, nada. Hacemos el clear de la consola para que no nos moleste. Y seguimos con un ejemplo un poco más complejo. Ahora vamos a ver cómo recorrer listas, cómo iterar sobre listas, ¿vale? Para ello tenemos que tener una lista, que va a ser frutas. Y vamos a tener, por ejemplo, manzana, vamos a tener pera y vamos a tener plátano, ¿vale? Entonces, ahora imaginar que queremos acceder a cada elemento individualmente, ya sea para trabajar con él o simplemente para imprimirle por consola. Pues con for se puede hacer súper fácil. Hacemos for fruta in frutas, ¿vale? Y hacemos el print de fruta. En Python no necesitas índices como los puedes necesitar en otro lenguaje, sino que recorre directamente cada elemento de la lista o del iterable, porque puedes recorrer listas, strings, tuplas, diccionarios, etcétera, ¿vale? Entonces ahora aquí, si hacemos el print de fruta, pues como veis, manzana, pera, plátano. Nada, vamos a eliminar este bucle para que no nos esté molestando. Vosotros le podéis dejar o podéis comentarle y sin problema. ¿Esto para qué nos sirve? Pues por ejemplo, imaginar que queremos trabajar individualmente con cada elemento. Voy a poner un ejemplo básico como puede ser transformarlo a mayúsculas. Pues haríamos la función upper y aquí ya tendríamos cada elemento, pues como veis, en mayúsculas. Vamos a limpiar la consola para que no nos moleste y seguimos. El último bucle que tenemos en Python es el bucle while, ¿vale? El bucle while se ejecuta mientras se cumpla una condición. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener un contador. Podemos borrar la lista sin problema. Vamos a tener un contador. Este contador lo vamos a igualar a 0. Vale, mientras este contador sea menor a 3, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el print de contador y vamos a hacer contador más igual a 1. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? While evalúa la condición antes de cada vuelta, ¿vale? Aquí he puesto contar y es contador. Antes de cada vuelta, antes de cada repetición. Si la condición es true, este bloque de código de aquí se ejecuta. Sin embargo, si es false, pues se deja de ejecutar. Y si no añadiríamos esta modificación de la variable, este bucle se ejecutaría constantemente porque el contador siempre sería 0. Entonces es muy importante modificar la variable, ¿vale? Y de esta forma tendríamos un bucle while que nos va a imprimir 0, 1 y 2, porque aquí es justo menor a 3. Si queremos que llegue hasta 3 sería menor o igual a 3. Y de esta forma pues tendríamos recorrido hasta el 3. Ahora vamos a continuar con las funciones. Lo primero, ¿qué es una función? Pues una función no es ni más ni menos que un bloque de código reutilizable que puedes llamar cuando tú necesites ese código. Sirve para organizar el código, evitar repetir instrucciones y mejorar la legibilidad de nuestro código, ¿vale? Entonces para ello vamos a definir una función básica. Las funciones se definen de la siguiente manera. Utilizamos la palabra reservada def y le damos el nombre a la función que queramos. Por ejemplo, saludar. Saludar, pues mundo voy a poner porque es una función muy típica cuando nos iniciamos en el mundo de la programación. ¿Qué va a hacer saludar mundo? Pues va a hacer simplemente un print por consola que ponga hola mundo, ¿vale? De esta forma nosotros tendríamos una función, pero si nosotros ejecutamos este código, voy a hacer el clear que tenemos antes los bucles en la consola, si nosotros ejecutamos este código, como veis no va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque nosotros estamos definiendo la función, pero no la estamos utilizando. Entonces, ¿cómo la utilizaríamos? Pues es tan fácil como hacer un saludar mundo, es decir, el nombre de la función y poner paréntesis. De esta forma, nosotros estaríamos creando una función que podemos llamar tantas veces como queramos. Esto es un ejemplo súper básico, pero claro, imaginar que queréis escribir un bloque más complejo y le queréis escribir en 3 sitios. Pues no lo vais a escribir 3 veces, simplemente escribíais la función y cada vez que lo necesitáis, lo llamáis. De esta forma, simplemente tendríamos aquí el hola mundo 3 veces. Ahora vamos a ver qué son los parámetros, ¿vale? Los parámetros es que tú puedes pasar a una función una serie de datos y esos datos usarlos dentro de la función, ¿vale? Pues para ello os voy a poner un ejemplo. Def, vamos a definir otra función que va a ser en este caso saludar a secas y va a recibir un nombre. ¿Por qué? Porque vamos a saludar a una persona y la vamos a saludar por su nombre, ¿vale?
Entonces, bien, ponemos los dos puntos igual y aquí hacemos un print de un f, que es un string formateado de hola, coma, y entre las llaves ponemos la variable que estamos pasando por parámetros o la nombre. Entonces ahora nosotros este parámetro se le tendríamos que pasar de alguna manera. Eso se hace al ejecutar la función. Nosotros al ejecutarla tenemos aquí la ejecución de la función y si la queremos pasar el nombre, que en este caso se lo deberíamos de pasar, pues simplemente tendríamos que poner aquí Fran, ¿vale? Al ejecutar el código, como veis, vamos a tener hola Fran. Nos falta una última cosa muy importante sobre las funciones. Recordar que esto es un vídeo de conceptos básicos. Sé que las funciones van mucho más allá y tenemos, por ejemplo, funciones lambda, tenemos parámetros opcionales, en fin, tenemos un sinfín de cosas. Pero esto es un vídeo de conceptos básicos, el cual no quiero que se haga muy largo. Ya más adelante haré otra serie de vídeos más específicos y especializados en ciertos temas. Bueno, no me enrollo. Aquí vamos a ver el return, ¿vale? Las funciones realmente, por lo general, que no siempre, suelen retornar, es decir, devolver un valor y nosotros ya trabajamos con ese valor. Bien, le almacenamos una variable y después hacemos lo que necesitamos con él, le imprimimos por consola o lo que sea. Entonces, las funciones a la hora de retornar un valor es tan sencillo como, en este caso, borramos este print y aquí hacemos, en vez de el print que estamos haciendo, ponemos return, ¿vale? ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a retornar este string y nosotros lo podemos almacenar en una variable, saludo. Y ahora aquí haríamos el print de saludo, correcto, y tendríamos el mismo resultado que antes, ¿vale? Y de esta forma hemos visto lo básico de las funciones, que es funciones, cómo definirlas, cómo ejecutarlas, parámetros para las funciones y devolver datos a través de una función. Ahora vamos a continuar con un concepto un poco más avanzado como es la comprehensión de listas. En inglés se pronunciaría algo como list comprehension. Perdonad mi inglés, pero la verdad es que siempre se me complica pronunciar esa palabra. Bueno, en caso, ¿qué es la compresión de listas? Pues es una forma de crear listas de forma compacta y legible, ¿vale? Permite transformar o filtrar elementos, o las dos a la vez, transformar y filtrar. Un ejemplo clásico sería elevar al cuadrado todos los números de una lista, ¿vale? Pues nada, para ello, aquí lo que vamos a hacer sería definir cuadrados, porque vamos a definir todos los cuadrados de una lista. Y bueno, primero tendríamos que tener la lista a la cual queremos elevar al cuadrado, ¿vale? ¿No? Pues para ello tenemos números 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces esto nosotros acostumbraríamos a hacerlo con un for x sin números y haremos cuadrados.append y haríamos el número, es decir, x en este caso, pues elevado al cuadrado, que sería con este operador, con el asterisco y A2, ¿vale? Pero la forma de hacerlo con la compresión de listas queda mucho más limpio, como vais a ver ahora. Aquí sería igualar cuadrados a una lista directamente y aquí pondríamos x asterisco asterisco 2. Este es el operador para elevar un número a una potencia. En este caso lo elevamos a la potencia de 2. ¿Pero de dónde está saliendo x? Por x sale de x for x in números. Este sería el valor de retorno, ¿vale? Y el valor de retorno sale de este bucle. Cogemos x in números y lo elevamos al cuadrado. Y de esta forma esto es comprensión de listas, ¿vale? Y hacemos un print de cuadrados. Y como veis ahora, ya veréis que vamos a meter todos los números elevados al cuadrado. Como veis es súper fácil, queda muchísimo más limpio que estar haciendo un for, después estar haciendo en cuadrados.append, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muchísimo más legible, ¿vale? Ideal para transformar, en este caso, pues cualquier tipo de lista, ¿vale? También se pueden añadir condiciones dentro, es decir, imaginar que queréis obtener todos los elementos pares de una lista. Vamos a utilizar esta misma lista, la de números, ¿vale? Y entonces vamos a hacer pares, pues por ejemplo hacemos x, ¿vale? ¿Que x de dónde va a salir? Pues de for x in números. Perfecto, sale de x sin números. Y solo vamos a querer x en caso de que x, if x, el módulo de x, que el módulo es el resto de la división y se hace con este operador, el módulo de x entre 2 es igual a 0. ¿Esto qué está haciendo? Estamos retornando x, que viene de números, es decir, viene de cada elemento de números, es decir, 1 es x, 2 va a ser x, 3 va a ser x, y solo lo vamos a retornar en caso de que el resto de x entre 2, es decir, con el operador módulo, el resto de x entre 2 sea exactamente igual a 0, ¿vale? Entonces ahora aquí hacemos el print de pares y deberíamos tener, pues, deberíamos tener 2 y 4, literalmente. Perfecto. Y esto es comprensión de listas. Ahora, por último, vamos a trabajar con el manejo de errores en Python, ¿vale? Para ello vamos a ver qué son las excepciones. Entonces, una excepción no es ni más ni menos que un error que ocurre durante la ejecución del programa que si no lo controlamos puede hacer que nuestro script se detenga por completo dándonos un error, ¿vale? Para ello vamos a ver el uso básico de excepciones, ¿vale? Python tiene muchas excepciones creadas por defecto, pero bueno, vamos a ver las básicas. Vamos a hacer la siguiente estructura. Le vamos a decir a Python que, es decir, try, intenta ejecutar el siguiente código,
pues por ejemplo, resultado y vamos a hacer una división 10 entre 2, ¿vale? En caso de que este código no se pueda ejecutar por lo que sea, vamos a hacer una excepción. ¿Qué excepción vamos a dar? Pues, por ejemplo, en Python no se puede dividir entre 0. Bueno, no se puede dividir entre 0 en general. Entonces la excepción va a ser 0 division error. Esto lo que va a hacer es que si nosotros intentamos dividir entre 0, pues va a hacer lo que ejecutemos aquí, lo que nosotros escribamos aquí. En este caso va a ser un print que diga no puedes dividir entre 0, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo a Python, oye, intenta ejecutar este código. Perfecto, si se ejecuta, adelante, vamos a hacer el print de resultado. Pero si no se puede ejecutar porque estáis intentando dividir ese número entre 0, vamos a hacer este print, ¿vale? Vamos a verlo. Lo ejecutamos y como veis, me da 5, ¿vale? Pero si nosotros hacemos 10 entre 0, nos va a dar el print no puedes dividir entre 0 porque estamos intentando dividir entre 0 y eso no se puede hacer. Como veis, no puedes dividir entre 0. Vale, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es algo más típico, más realista, ¿vale? Que es como puede ser obtener un número a través de la consola, ¿vale? Nosotros vamos a intentar obtener un número, que ese número va a venir de input, introduce un número, 2 puntos y espacio. ¿Qué pasa? Que por defecto los datos que se introducen a través de la terminal son strings. Por mucho que tú introduzcas 12, es un 12 pero formateado como string, como texto. Entonces hay que transformar ese número. ¿Y cómo se transforma? Con la función int, ¿vale? De esta forma nosotros transformamos el dato que nos pasen por la consola a un entero. Pero esto nos puede jugar una mala pasada, ya que si el usuario, por lo que sea, introduce un texto o cualquier otro dato, nos va a dar un error. Entonces para eso vamos a manejar el error. ¿Qué error vamos a manejar? Se llama value error, ¿vale? En caso de que por lo que sea no se pueda obtener ese dato y no se pueda transformar a un entero, vamos a hacer un print que me diga no se puede convertir texto a número, como es este caso. Perfecto. Y en caso de que sí se pueda, pues nada, hacemos el print de número. Y de esta forma estamos haciendo otra excepción. No puedes dividir entre 0. Y nada, esto sería el caso de manejo de excepciones básicas. Os dejo debajo un link con más ejemplos de excepciones de Python.